Íbamos a hacer una serie corta en la cual nosotros vamos a contemplar, ¿verdad?, lo que significa caminar en el Evangelio. Caminar en el Evangelio. ¿Verdad? Nosotros tenemos que reconocer que el Evangelio es algo que nosotros escuchamos mucho porque constantemente estamos hablando del Evangelio y muchas personas dicen la palabra Evangelio, pero muchas veces no sabemos lo que el Evangelio es. Así que vamos a darles una definición un poquito larga, pero una definición que es concisa pero completa de lo que es el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de la gracia salvadora de Dios y a través de la persona y obra de Jesucristo, su Hijo unigénito, quien en nuestra naturaleza obedeció la ley de Dios en pensamiento, palabra y obra, y en nuestro lugar llevó la ira de Dios, fue enterrado físicamente, y al tercer día resucitó físicamente de la tumba. 40 días después ascendió al cielo, donde está sentado en la actualidad haciendo intercesión para todos los que a través del instrumento de la fe han sido perdonados de toda injusticia y acreditados con la justicia de Cristo, esperando su regreso. Este es el Evangelio. El Evangelio es Cristo, es su persona, es el anuncio de que Cristo nació, vivió, murió, resucitó, ascendió y regresará. El Evangelio no es no es la manera en que nosotros respondemos a este anuncio. El Evangelio no es una combinación de lo que Dios ha hecho y lo que nosotros hacemos. El Evangelio ni siquiera es que la fe en este anuncio produce para nosotros. No es eso. Y muchas personas te dirán, hermanos, debes vivir el Evangelio. Debes vivir el Evangelio. Mis hermanos, el Evangelio no se vive. El Evangelio es una noticia que nosotros escuchamos y al escucharlo nosotros lo creemos y al creerlo nosotros ponemos nuestra confianza en esa noticia. Eso es el Evangelio. Ahora, sin embargo, el Evangelio tampoco es simplemente una noticia que nosotros tomamos, la creemos y la comportizamos en un local en nuestro cerebro, ¿verdad? Y la dejamos ahí. Y seguimos viviendo nuestras vidas como nos dé la gana. Tampoco es eso el Evangelio. El Evangelio es vivo y es activo. Dice Pablo en Romanos capítulo 1 que es el poder de Dios para salvación. Es decir, el Evangelio es lo más necesitado en nuestras vidas. No es simplemente una tarjeta de membresía en el club de Dios, pero es la vida misma la que Dios nos ha invitado y nos ha convocado a recibir y a estar. Es por eso que Pablo les dijo a los corintios, me preocupo por venir, no me preocupé por venir con mucha palabra de venta, ¿verdad? Esa es la translación de José Prado. Pero vine a ustedes en debilidad, queriendo conocer nada más que Jesucristo y el crucificado. Es decir, todo lo que te digo te ayudará a ver, a abrazar, a amar, a depender, a confiar, a creer en el Evangelio. Amados, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, sino que el Evangelio es la vida cristiana. No es algo que simplemente, sí, escuchamos, bueno, ya necesito algo más profundo, necesito algo mejor, necesito escuchar algo que me ayude más. No hay nada que te ayude más, no hay nada más profundo. El Evangelio es nuestra vida. Y el Evangelio tiene implicaciones para nosotros.
Dios nos ha dejado barreras de protección, instrumentos de gracia para que participemos a fin de continuar madurando y continuar dependiendo del Evangelio. Y uno de esos instrumentos es su palabra. Y si nosotros hemos creído en el Evangelio y vamos a crecer, a madurar en el Evangelio, entonces la palabra de Dios es imprescindible para nosotros en el año 2020. Si vamos a crecer en el Evangelio, necesitamos la palabra de Dios. Entonces, por eso, en esta mañana vamos a comenzar esta serie en el Evangelio en tu caminar, viendo cómo nosotros podemos, ¿verdad?, usar la palabra de Dios, cómo podemos consumir la palabra de Dios, cómo podemos estar en la palabra de Dios. Y para eso les voy a pedir que vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Y vamos a leer hasta el versículo 5 del capítulo 4. Pero antes de girar ahí, déjenme darles algunos antecedentes, ¿verdad? Pablo le está escribiendo a un joven que se llama Timoteo. Este joven es un discípulo de Pablo, ¿verdad? Y Pablo está escribiendo prácticamente la última carta que nosotros tenemos de él, del apóstol Pablo. Quizás él haya escrito otras, pero es la última carta del Antiguo Testamento que él escribe, ¿verdad? Y está escribiendo esta carta en un arresto domiciliario, o sea, él está en casa, arrestado en cadenas, ¿verdad? Hay un guardia que lo está vigilando, él no puede salir, él está preparándose para morir. Y él está escribiendo estas instrucciones, recordándole a Timoteo que sea fiel en el Evangelio y que sea fiel en su llamado de su vida. Entonces todos podemos aprender de estas instrucciones a Timoteo, porque Dios desea no solo esto para Timoteo, sino para todos aquellos que somos llamados por el Evangelio, ¿verdad? Así que ser cristiano no es un esfuerzo pasivo. Ser cristianos es algo que si nosotros no estamos activamente queriendo madurar en el Evangelio, simplemente nos vamos a enchiquecer del Evangelio, ¿verdad? Nos vamos a alargar, alejarnos activamente de Dios. Entonces Pablo nos dice en el capítulo 2, ¿verdad?, que para que podamos ser útiles al llamado de confiar a otros al Evangelio, enseñar el Evangelio, debemos de ser personas de la palabra de Dios. Debemos de ser personas que consumen la palabra de Dios. Y él le está diciendo a Timoteo, mira, la vida cristiana es dura. La vida cristiana, hay muchas pruebas. En la vida cristiana, él está dando advertencia a él, que en la vida cristiana, él enfrentará una vida de mucho sufrimiento, que él va a tener personas que le van a perseguir, que él va a tener aquellos que le van a oponerse a él. O sea, Pablo no es un predicador de prosperidad, sino que él está diciendo a Timoteo, todo esto te va a pasar. Pero luego le dice que el antídoto para vivir una vida de crecimiento, incluso en medio de la agitación que él va a vivir, está en la palabra de Dios. Así que ¿están listos a escuchar lo que Pablo nos dice? Esto es lo que nos dice. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice así Pablo: pero tú perteneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.
capítulo 4 dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne cargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos enseñes en ella y que nos instruyas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que Christ Family fuera la iglesia Christ Family, ¿verdad? Yo simplemente era un plantador de iglesias, iba a decir quebrado, ¿verdad? Solo, antes de que el pastor Jonathan y la iglesia Cultivate me rescataran, ¿verdad? Y formáramos la iglesia Christ Family. Y yo no tenía un lugar de oficina, entonces yo me iba a Starbucks, esa era mi oficina, trabajaba de Starbucks, yo casi todos los días iba a Starbucks, ahí yo trabajaba en mi sermón, ahí yo llamaba personas, ahí me reunía con personas que iban a Starbucks a verme, ¿verdad? Y una vez estando ahí en Starbucks, me recuerdo ya muchas de las personas que trabajaban ahí me conocían en la 87 Avenida y Coral Way. Y un día estoy ahí y está una señora hablando con un muchacho que trabaja ahí, ¿verdad? Y ella le está hablando de religión y de política. Y en una de esas ella le dice al muchacho: yo bauticé a mis hijas para que recibieran la gracia de Dios. Pero una vez que ellas crecieron, les dejé elegir la religión que quisieran ser, porque para mí todas las religiones conducen a Dios. O sea, yo las bauticé para que ellas recibieran la gracia, pero después ellas pueden hacer lo que les dé la gana. Y pueden seguir cualquier religión, porque cualquier religión es un camino para Dios, ¿verdad? Esto es lo que esta señora estaba diciendo. Y el muchacho que me conoce y conocía que yo era pastor, ¿verdad? Me queda viendo y después me dice: bueno, ¿y tú qué piensas? Es un bandido porque él sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? En ese momento yo comencé a pensar: bueno, Señor, estoy aquí en Starbucks y aquí está esta mujer justo frente a mí lanzándome una pelota suave, ¿verdad? Entonces le pregunté si alguna vez ella había leído la Biblia. Ahora, por supuesto, ella me dice: sí, claro que sí, yo he leído la Biblia. Todo mundo dice que ha leído la Biblia. Entonces yo le dije a ella: bueno, ¿qué crees entonces cuando Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Y ella estaba como: bueno, no sé, tal vez Jesús simplemente le está hablando a los judíos, ¿verdad? En ese momento yo le dije: bueno, si tú te pones de acuerdo, podemos ir sobre la Biblia y podemos ver diferentes versículos que nos hablan de la exclusividad de Jesús como el Salvador. Ahora, por supuesto, nosotros tomamos como 20 minutos y cada versículo que yo le presentaba y que ella leía, ella simplemente me decía: bueno, pero yo no creo eso, yo creo esto. Entonces llegamos al punto donde yo simplemente le dije: bueno, mira, tienes que considerar esto. ¿Creerás en el Jesús que te han enseñado o que tú misma te has enseñado por ti misma? ¿O creerás en el Jesús de las Escrituras? Mis hermanos, sin las Escrituras no podemos ver a Jesús. Sin las Escrituras no podemos en verdad conocer a Jesús. A mí me encanta, el pastor John Piper dice estas palabras. Él dice: amo la Biblia de la misma manera que amo mis ojos,
No porque mis ojos sean encantadores, sino porque sin ellos no puedo ver lo que es encantador. Así que esta nuestra pregunta directiva en esta mañana es: ¿cómo podemos saturar nuestros corazones con el Evangelio en el año 2020? O sea, si vamos a ver el Evangelio, si vamos a ver a Jesús por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, si vamos a crecer en Él, ¿cómo lo vamos a hacer en el año 2020? 2 puntos. Número 1, lo vamos a hacer consumiendo la palabra de Dios personalmente. Consumiendo la palabra de Dios personalmente. Miren el versículo 14 del capítulo 3 lo que dice. Dice: pero tú, Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. El punto que Pablo está haciendo, el punto principal de este texto, es que él está diciendo a Timoteo y Dios a nosotros, es que necesitamos aferrarnos, necesitamos continuar, permanecer en la verdad que hemos aprendido y que hemos creído. Ahora, luego Pablo le da a Timoteo diferentes razones por las cuales él tiene que aferrarse. Comenzando con razones personales. Él le recuerda que él aprendió lo que él aprendió de parte de quién, de su abuela, de su madre, ¿verdad? Porque él conoce a los que le enseñaron. En otras maneras, él conoce la vida de aquellos que le enseñaron. Pero vemos nosotros que en el capítulo 1 que los que les enseñaron a Timoteo fueron su abuela y su madre, y la manera que le enseñaron fue a través de las Escrituras. Así que Pablo le está diciendo: aférrate a las Escrituras que tú conoces desde la infancia. Mis hermanos, no todos nosotros crecimos en un hogar temeroso de Dios, donde la infancia estábamos aprendiendo las Escrituras. Pero todos los que confesamos que Cristo es nuestro Salvador, en algún momento hemos experimentado el poder de la palabra de Dios. Fue a través de la palabra escuchada que nosotros recibimos la fe en Cristo. Ahora, tal vez usted está aquí y no conoce mucho de la Biblia, ¿verdad? Y quizás no sabe, y está un poco, en verdad que yo no sé, me da miedo, ¿verdad? Me da un poquito de pena. Yo me acuerdo de esos momentos, cuando comencé en el Señor hace 22 años. Y me acuerdo, ¿verdad? Cuando alguien me decía: mira, busca en el profeta Amos. Amos, ¿quién es Amos? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? ¿Verdad? Uno se sentía un poco estúpido, ¿verdad? Cuando te preguntaba a alguien, ¿cuál es tu versículo preferido? No sé. No sé muchos versículos, ¿verdad? Pero el punto está en que aquí Pablo nos dice que tenemos que aferrarnos a las Escrituras, aferrarnos a lo que nos enseñan, ¿verdad? Es como, yo quiero que tú estés alentado en esta mañana para aferrarte a las Escrituras en el 2020. Y decirte que las Escrituras es algo que sí, es un poco difícil, temeroso. Hay veces uno se siente incapaz, ¿verdad?, de poder entrar en las Escrituras. Pero entrar en las Escrituras es como, a mí me gusta recordarlo, es como comer aguacates. Cuando yo era niño, yo odiaba el aguacate. Para mí el aguacate en mi plato era una pérdida del espacio del plato, ¿verdad? Póngame un bistec. Yo odiaba el aguacate. Mi mamá me hacía comerlo. Si no me lo comía, me pegaba, ¿verdad? Pero durante los años fui creciendo y de repente comencé a coger un gusto al aguacate. Y ahora a mí me encanta. Mi esposa para cenar simplemente me puede abrir un aguacate, ponerle sal, vinagre, ¿verdad? Y un poquito de aceite y ya, estoy feliz con el aguacate. Así es la palabra del Señor. Al principio es un poco duro.
Es un poco difícil, uno no entiende, pero estamos en presencia de Dios, oramos y le pedimos al Espíritu que nos enseñe, que nos muestre. Y entre más entramos a la palabra, más comenzamos a gustarnos porque comenzamos a ver a Cristo y comenzamos a enamorarnos de Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que nuestras vidas giren alrededor del consumo de la palabra de Dios? Aquí hay unas cuantas razones. Número uno, porque ella nos dirige a Jesús. Miren el versículo 15 lo que dice. Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Las escrituras nos muestran a Cristo. Ahora, es más, cuando Pablo está hablando a Timoteo, él está hablando de ¿qué? Del Antiguo Testamento, porque son las escrituras que Timoteo conocía. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito y dado, ¿verdad? En su canon. Entonces, aquí nosotros vemos que la Biblia completa, desde el Antiguo Testamento, nos muestra a Cristo. Nos apunta a Cristo, nos señala a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, a lo que hemos conocido, a las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque ellas nos dan sabiduría necesaria para salvación a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo viene la fe? A través de la palabra de Dios. Número 2, porque ella nos habla de parte de Dios. Miren el versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Este versículo destaca la inspiración divina de las escrituras. Pablo declara que las escrituras son inspiradas. Ahora, inspiración muchas veces se usa un poco diferente, ¿verdad? Muchas personas dicen, ay, es que esas flores son tan lindas, las montañas me inspiran. Eso no es lo que Pablo está diciendo cuando él dice que las escrituras son inspiradas. Prácticamente lo que Pablo está diciendo es que las escrituras son en inglés lo estoy pensando, pero vamos a decirlo en español lo mejor que pueda. Las escrituras son habladas por Dios. O sea, salen del breath of God. Eso es lo que significa. Que salen de Dios. ¿Ves? Dios escribe las escrituras. Ahora, la manera en que Dios escribe las escrituras es, Él no escribe las escrituras en que Él simplemente coge a un hombre y el hombre es una máquina de typear. Y Dios simplemente le da las palabras y el hombre es la máquina de typear. No, o sea, las escrituras, Dios usa al personaje, Él usa al hombre con el conocimiento de ese hombre, con las experiencias de ese hombre, con la manera en que Dios ha obrado en la vida de ese hombre. Y a través de ese instrumento, Dios habla su palabra. ¿Ves? Entonces, Pablo nos dice, tenemos que aferrarnos a las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas nos apuntan a Cristo. Y 2, porque ellas nos hablan de parte de Dios. Y número 3, porque ellas nos transforman. Miren el versículo 17, dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Mis hermanos, muchas veces nosotros queremos crecer. Hay cosas en nuestra vida que queremos que Dios cambie. Queremos crecer, queremos tener más fe, queremos ser más fieles. Pero déjenme decirles que si nosotros no nos aferramos a su palabra, Dios no simplemente nos va a y transformar. Yo no puedo quedarme en mi casa viendo televisión y de repente el Señor me va a mandar un rayo y me va a cambiar.
Él me transforma a través de su palabra. A través de su palabra, Él me completa, Él me capacita, Él me prepara para toda buena obra. A través de su palabra. Entonces, por eso tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. El segundo punto es este. Tenemos que consumir la palabra de Dios en comunidad. ¿Ves? Lo hacemos personalmente, ¿verdad? Consumimos la palabra de Dios personalmente, pero también tenemos que consumir la palabra de Dios en comunidad. Miren el versículo 1 del capítulo 4. Ahora aquí, yo sé que en sus Biblias dice capítulo 3, capítulo 4, y creemos que Pablo paró de escribir en el 3, tomó su tiempo y después comenzó a escribir capítulo 4. No, estos quebrados de capítulos no son inspirados por Dios, ¿verdad? Pablo escribió la carta, tiene el mismo contexto. Y en este contexto, lo que Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 4, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne cargo. Ahora, ¿cuál va a ser el cargo? El cargo va a ser de que él, ahí donde él está, predique la palabra. ¿A quién se la predica? Aquellos que son parte del reino de Dios. O sea, Pablo le está recordando a Timoteo, ¿verdad? Que no simplemente, no simplemente enferrarse a la palabra en mi cuarto, yo solo. Pero él está recordando, dándole un cargo a Timoteo de que la palabra es algo que tiene que ser predicada, o sea, anunciada. Para que todos, ¿verdad? La escuchen y se aferren a ella. Entonces, la palabra es algo que nosotros nos consumimos en comunidad. ¿Cómo consumimos la palabra de Dios en comunidad? Dos maneras. Número 1, fervorosamente respetando la sana predicación. Miren el versículo 2, dice, predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Ahora, claro, estas son instrucciones a un predicador. Pero si nosotros escuchamos estas instrucciones, no solo son para Timoteo, pero también para todos nosotros, porque todos nosotros estamos llamados a enseñar. El padre enseña a sus hijos, la madre enseña a sus hijos, ¿verdad? Las damas mayores enseñan a las damas menores, a los hombres mayores, a los hombres menores. O sea, todos nosotros estamos llamados a enseñar la palabra de Dios. Así que es algo comunitario, es una comunidad, ¿verdad? Y tenemos que respetar la sana predicación. ¿Cuál es la sana predicación? Vamos a ver aquí unos cuantos adjetivos. La sana predicación es consistente. Mire lo que él dice en el versículo 2, dice, persistente en hacerlo, sea o no sea oportuno. O sea, la sana predicación no es una predicación que simplemente saca los versículos buenos de la Biblia. Los que vale la pena. Bueno, no, yo quiero hacer crecer esta iglesia. Yo no puedo predicar del infierno, porque yo quiero que la iglesia crezca. Yo no puedo predicar de que hay sufrimiento en Cristo. Yo no puedo predicar de que si uno sigue a Cristo va a tener oposición. No, yo tengo que predicar que somos vencedores. Yo tengo que predicar de que Dios te va a dar todo lo bueno. Pero Pablo le dice a Timoteo, no, persistente en hacerlo, sea o no sea oportuno. Entonces, cuando busques a alguien que te predique la palabra, busca a alguien que sea consistente, que predique toda la palabra, no simplemente versículos escogidos, ¿verdad? Número 2, dice que sea una predicación completa. Mira lo que dice, predica la palabra, persistente en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende
y anima. Corrige, reprende y anima. Quiere decir que la palabra es completa en hacer todas estas cosas. No simplemente nos anima. No simplemente cada vez tenemos que recibir una palabra que me anime. No, podemos recibir una palabra que corrige, que reprende, que es aún más fuerte. Entonces, la predicación sana es consistente, es completa, es compuesta. Y por compuesta significa, es humilde, ¿verdad? O sea, es paciente. Mire lo que dice aquí: predica la palabra, persistente en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Mis hermanos, muchas veces como pastor, yo les confieso que yo pierdo la paciencia. Les confieso que hay veces yo digo, pero ¿por qué, Señor? Tantos años llevo predicando la misma cosa, no lo escuchan. Pero el predicador de la predicación sana tiene que reconocer que la obra es del Señor y que yo simplemente tengo que ser paciente. Y de la misma manera nosotros recibimos la palabra pacientemente. Hay veces pensamos, bueno, si yo me pongo a leer la Biblia, quiere decir que en un mes ya se me va a quitar este problema que tengo. No, tenemos que ser pacientes, porque la palabra nunca regresa vacía. La palabra hace su obra, pero en el tiempo del Señor, ¿verdad? Y última cosa, la predicación sana es una predicación confesionaria. Y lo que significa confesionaria es simplemente una predicación doctrinal, es lo que quiero decir. Porque mira lo que dice Pablo, dice, corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Y dice así, sin dejar de enseñar. En otras palabras, la Biblia es algo que nosotros venimos, ¿verdad? Y en ella nos enseña, nos muestra Dios, lo que Dios ha hecho, su mensaje de salvación. Nos da doctrinas. Doctrinas simplemente son enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Muchas veces nosotros usamos la palabra, pero no la usamos para enseñar lo que la palabra nos está enseñando, sino para enseñar lo que nosotros queremos enseñar. Yo quiero hablar del coraje. Así que voy a tomar esos versículos de David y Goliat y voy a hablar del coraje. ¿Es eso lo que Dios está enseñando ahí? ¿Coraje? No. Dios no está enseñando eso. Entonces nosotros tenemos que enseñar lo que Dios está enseñando. Muchas veces hay personas que dicen, si son bautistas tradicionales, dicen, Pastor Prado, usted es un predicador, porque usted se emociona y si son, ¿verdad? Y si son personas más pentecostales, no, usted es un maestro, porque enseña la palabra. Miren, no hay que separar las dos. Un predicador es un maestro. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. O sea, predica la palabra, ¿verdad? Y enséñala. Porque eso es lo que predicar es. Enseñar la palabra. Así que nos aferramos a la palabra personalmente y nos aferramos en comunidad, ¿verdad? Pero una cosa rapidito para terminar. ¿Cómo podemos aferrarnos a la fiel predicación en comunidad? Porque aquí es donde viene la comunidad y nos ayuda. Número uno, mis hermanos, tenemos que confiar en la palabra, no en nuestro corazón. Miren lo que Pablo dice en el versículo 3. Dice, porque llegará el tiempo
en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos. Quiero hablar rápidamente de eso. Hay veces personas tal vez escuchan que yo diga, que cuando yo digo, no confíes en tu corazón, confía en la palabra de Dios. Tal vez la persona piensa, bueno, pero ¿quiere decir que nunca escucho esa voz dentro de mí? No, eso no es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Mira, si esa voz dentro de ti te dice que crezcas en amor, que tal vez usted está casado y esa voz dentro de ti dice, mira, habla con tu esposa, enséñale estos versículos, ora con ella, llévala a cenar, trátala bien. Yo creo que uno puede venir a la palabra y decir, bueno, sí, esa la palabra me enseña a hacer eso. Y lo sigo, ¿verdad? Pero si viene algo como han venido personas a mí, varias, y me dicen, pastor, yo siento dentro de mí que yo tengo que dejar a mi esposa. ¿Ese es tu corazón o esa es la palabra? En otras palabras, el corazón no es que nosotros completamente ignoramos el corazón, pero nosotros tenemos que poner el corazón debajo de la autoridad de la palabra, ¿verdad? No simplemente nos dejamos ir por lo que sentimos, por nuestros deseos, por nuestras pasiones. No, nosotros tomamos nuestros deseos, nuestras pasiones y la pasamos por el colador de la palabra de Dios. Y vemos si esto es lo que el Señor quiere. Y eso solo lo podemos hacer en comunidad. Porque cuando yo estoy solito, ¿qué pasa? ¿Cuál es la única voz que yo escucho? La mía. Y cuando yo comienzo, no, pero es que mi esposa no me ama, y es que en verdad esto sería mejor, ¿qué pasa? Necesito la comunidad de Cristo que me hable, que me traiga la palabra y me diga, mira hermano, estás escuchando mentiras. Esto es lo que la palabra te dice. Vamos a ayudarte a ti, a tu esposa. Necesitamos comunidad. Número 2, consumiendo la fiel predicación con humildad. Miren lo que hacían estas personas. Dice, llevados a sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. En otras palabras, nosotros estamos buscando, déjame ir a esta iglesia. No. Eso que dijo el pastor, eso no me gustó. Vamos a ir a la otra. Y vamos a la otra iglesia. Eso sí me gusta. Lo que ese pastor está diciendo está buenísimo. O sea, andamos buscando nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos, nuestra propia comezón de oído. Queremos oír lo que a nosotros nos gusta. Mis hermanos, vamos a recibir la palabra en humildad. Diciendo, Señor, estoy aquí para escuchar lo que tú tienes para mí. Me guste o no me guste. Y por último, tenemos que correr a la verdad en arrepentimiento. El versículo 4 dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y él le dice a Timoteo, tú por el contrario, mis hermanos, por lo contrario, no corramos a mitos, corramos a la verdad en arrepentimiento. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias.